Tenemos nuestro consultorio con nuestro doctor de cabecera de aquí de arriba, mi gente, el doctor Emilio Salazar. Ya estoy junto con Rebe para hablar de un tema muy importante que creo que todos lo hacemos. Yo soy culpable de haberlo hecho alguna vez, pero para eso el doctor nos viene a explicar más de este tema. Bienvenido y buenos días, doctor. Muy buenos días y buenos días a todo El Salvador. Qué alegría estar de nuevo. Y usted, mi querido amigo, que está disfrutando el café, vamos a tener la oportunidad de platicar. Y bueno, por supuesto, si hay alguna consulta médica, con mucho gusto vamos a dar una respuesta. Y queremos hablar de esto de la automedicación, pero para comenzar, quiero mencionarles que hay una automedicación responsable y también una automedicación irresponsable. Es decir, tiene que al final que haber un equilibrio donde yo puedo tener mi botiquín de primeros auxilios y poder echar mano de algunos medicamentos que son de venta libre por corto tiempo, pero saber reconocer cuando esta situación de salud ya no puede ser tratada por nosotros mismos. Okay. Así, doctor, bueno, bienvenido, siempre es un placer tenerlo. Yo creo que lo que usted decía es importante de la automedicación, ¿verdad? Rebe, no es cierto, dígame, si en su familia no todos tenemos el doctor de la casa, ¿o no es cierto? Siempre hay alguien que sabe qué le va a dar a cada remedio y no es doctor, pero de cariño le decimos el doctor de la casa, porque ya él de alguna forma le acertó a lo que tenía el vecino, a su hermanito, a su cuñado, al tío, y en cada familia estoy casi seguro que hay un doctor empírico que siempre, pues a veces le funciona, pero lo que queremos es que no vaya a haber errores, porque cuando nos confiamos en el doctor de la casa, que este medicamento le hizo bien a mi tío, a mi hermana, de pronto las personas somos totalmente diferentes y las enfermedades son diferentes en todas las personas, y ahí es donde la automedicación puede hacernos daño. Les cuento que la semana pasada recibí a Cirila, doña Cirila, un saludo. Mire, doña Cirila había estado con un dolor en el estómago, justo en la boca del estómago, como un ardor. Los medicamentos lograron aliviar, pero a la vez enmascarar el problema. A los 3 días de que la tuvieron con ese tratamiento, ella ya no pudo más. Por más medicamentos que le dieron, no lograron apagar el incendio y entonces llegó al hospital. Y cuando le evaluamos, lo que pudo haber sido una intervención de una media hora fue una situación que se complicó, porque la gastritis le había perforado el estómago. Hubo que operarla, hubo necesidad de estar muchos días en cuidados intensivos. Al momento ya se está recuperando, pero ¿cómo distinguir en qué momento tengo que ir al médico y debo dejar tomar remedios pues automedicados? Y de pronto, doctor, también lo que usted decía, siempre va a haber alguien en casa que quizás así como mamá o abuelitas, que son las recetas que generalmente por otros tiempos podían solucionar. Por ejemplo, voy a hablar personal. Yo no sé qué pasa, pero yo le tengo fe al té de tomillo para el estómago. Claro. A mí me ha podido funcionar, pero siempre es necesario pasar consulta con un médico, porque probablemente yo asimile que tengo algo y no es igual a que un doctor realmente me haga un diagnóstico para saber qué tengo. Y a la larga, como usted dijo y como le pasó a doña Cirila, puede ser más complicado incluso. Entonces, lo ideal siempre, doctor, pasar consulta. Pasar consulta. Sí. Y en algún momento cuando uno tiene síntomas, si por ejemplo está en el trabajo y pueda que no puede ir a pasar consulta, uno dice, ay, me voy a tomar tal cosita para que me quite una alergia, me voy a tomar tal cosita que si tengo dolor de cabeza. Uno asimila que puede curarse con algo que en algún momento le funcionó.
Sin embargo, esto puede contraer algún peligro. Claro. Sí, por supuesto. Hay peligro cuando tomamos medicamentos que no los necesitamos. Definitivamente es un riesgo. Le cuento, de hecho, en estos días muchas personas han tenido gripe. Sí. Y yo tengo un vecino, un amigo mío que me ha ayudado muchas veces y de pronto me dice, doctor, tengo gripe, pero yo siento que con una amoxicilina se me cura. Por favor, deme una receta porque sin la receta no me venden el antibiótico. Y bueno, le dije, no, miren, don Juan, No, tenemos es que así. revisarlo, examinarlo. Y bueno, según los síntomas que tenía y todo lo que revisamos en su examen físico, no necesitaba antibiótico. Y no le di la receta y por supuesto se molestó un poquito, pero lo primero en la medicina es la salud. no hacer más daño. Sí, exacto. Y alguien puede decir, pero ¿y qué de malo pasa con que yo me tome un antibiótico? Si yo con esta gripe 2 amoxicilinas me tomo y me siento mejor. Ahora bien, el uso indiscriminado de antibióticos, por ejemplo, que usted logre obtener antibióticos y no los necesita, esto le va a llevar primero a que usted va a destruir toda su flora normal. Sí. Tenemos bacterias normales que nos protegen y además va a aumentar la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Exacto, eso Y he de escuchado. pronto, cuando usted necesite un Ya antibiótico, no le va a servir. no vamos a tener que Sí. ponerle. Ese es uno de los problemas. Eso he escuchado también. Y también con la gripe, que toda la gente es como, ay, me empieza a doler la garganta, ya me empiezo a tomar algo, y realmente se va enmascarando y luego volvés a caer en la gripe y se vuelve peor todavía porque no lo trataste como debería de ser tratado. Exacto. Tiene que haber un límite que es bien difícil de establecer. Es decir, si a mí me duele la cabeza ocasionalmente, yo puedo tomar un analgésico. Si yo tengo algún cólico, indigestión, puedo tomar algún medicamento que me alivie esta situación. Pero distinguir cuando estos síntomas nos están avisando que puede haber algo más grave es muy importante. Por ejemplo, en el caso de los analgésicos, ¿cuántas personas viven con dolor en las piernas? Les duele todos los días, se acostumbró tanto al dolor y está consumiendo analgésicos porque le alivia el dolor. Una de las principales razones de la medicina es poder aliviar el dolor de las personas, pero el alivio solo es algo temporal. Esta persona que tiene dolor en las piernas necesita hacer un diagnóstico. ¿Qué tal si tiene un problema de circulación en las piernas? Y al poder tener un diagnóstico no solo aliviamos el dolor, sino que le brindamos la oportunidad de no tener una complicación a futuro, como terminar con úlcera o en un caso muy extremo con una amputación. Pero si usted tiene dolor crónico y está tomando analgésicos, casi como que fueran vitaminas, por ejemplo el ibuprofeno, el ketorolaco, el ketoprofeno, no es que esté exento de efectos adversos. El uso de estos analgésicos por más de 5 días está relacionado con muchos problemas como sangrado del estómago, como incremento de la acidez, incluso puede llevar a una perforación gástrica. Pero hay un problema oculto del uso crónico de analgésicos que es muy importante mencionar, y es que muchos de estos medicamentos utilizados por un tiempo indefinido le van a dañar sus riñones y esto puede ser una causa de insuficiencia renal. Pero aparte de todos estos problemas que tienen estos medicamentos, cuando no son prescritos por el médico, está el enmascarar el problema, enmascarar el dolor. Es como que usted tenga una gotera en el techo y ponga un tapón superficial. De pronto se va a caer todo el techo. Entonces hay que prestar atención, sobre todo si es un dolor de cabeza persistente o un dolor abdominal que continuo por muchos días o muy fuerte, o dolor de las piernas, de los brazos. De seguro hay una causa médica que debemos conocer, identificar y poder tratarla. Doctor, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, los antialérgicos, que dice, ay, yo siempre he tomado y de tanto tomar hoy ya no me hace efecto, entonces tengo que probar otro? ¿Por qué pasa eso? El botiquín médico incluye los antialérgicos, que son muy comunes para poder controlar nuestras alergias, nuestra reacción alérgica, pero no es lo mismo. Por ejemplo, yo salí al campo a la playa y de pronto me picó una abeja.
y tuve una alergia. Sí. De hecho, tenemos que tener un botiquín porque no nos va a dar tiempo de llegar quizás a la clínica, pero al utilizar un antialérgico como una ocasión de emergencia le va a ayudar. Pero si usted ya tiene un problema de alergias más fuerte, es decir, usted sale a la calle, el polvo le da alergia, el humo, el contacto con superficies, cualquier cosa le da alergia, el olor de las flores, de las plantas, usted ya tiene un problema más delicado y a lo mejor necesita un medicamento que le ayude al antialérgico para evitar estas reacciones. Allí es donde es importante pues retomar el tiempo misterioso. Un infarto de miocardio puede desencadenar dolor abdominal como único síntoma y si nos confiamos, esto pasa el tiempo y cada vez que llega más tarde es más difícil recuperar su salud. También creo que es importante, doctor, recalcar cuando nos metemos a ChatGPT o a Google, que también buscamos los síntomas y Google nos dice, tenés un día para vivir, ya estos síntomas ya son, ya no tenés esperanza. Y ChatGPT también te puede dar soluciones, pero siento que no es lo mismo cuando, digamos, tienes un dolor de estómago, cuando vas a consulta los doctores te tocan el estómago, o sea, siento que es más completo ir a una consulta que el ChatGPT, entonces tampoco es de confiarnos en el ChatGPT. Definitivamente la telemedicina, la inteligencia artificial son herramientas que han cambiado para bien la práctica de la medicina, que la ocupamos desde mucho tiempo atrás, pero particularmente desde la pandemia hacia acá fue que se desarrolló más la telemedicina y la inteligencia artificial. Pero tenemos que reconocer que al final, hoy por hoy, son herramientas muy útiles, muy buenas. Yo recibo pacientes que han revisado sus síntomas en estas inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, y esta inteligencia artificial a veces le ha orientado muy bien en los diagnósticos, pero al final les han recomendado que un médico sea quien lo evalúe. Ahora, recordemos que Gemini, por ejemplo, o ChatGPT, yo le puedo introducir mis síntomas clínicos, pero depende de la cantidad de información que yo le dé, cómo él me va a emitir un diagnóstico. Pero al final es una herramienta que le va a usted a orientar, a solventar algunas dudas, pero en enfermedades graves o en dolor abdominal, sí es necesario complementar la IA o la opinión que usted obtenga en los buscadores de internet con una revisión médica exhaustiva, sobre todo en enfermedades graves, porque y al final toda inteligencia artificial, si usted le describe sus síntomas y él logra identificar que sus síntomas son de gravedad, la inteligencia artificial le va a canalizar a una consulta temprana. Pero si yo no meto los datos, no introduzco los datos de la forma más exacta, o yo quiero como ocultar alguna información o por alguna razón no introduzco bien los datos, la inteligencia artificial puede pensar que se trata de una enfermedad leve. Pero usualmente no puede usted poner en riesgo la salud, no puede por evitar invertir tiempo o por evitar incluso invertir alguna cantidad de lo que vale una consulta, no vale la pena arriesgar su salud y quedarse en casa. Muchas veces las enfermedades ahí están, empieza el cuerpo a presentar síntomas. Cada síntoma que presenta el cuerpo, por leve que sea, nos está avisando que algo no está bien y que necesitamos tener un diagnóstico oportuno. Siempre he dicho que tenés que escuchar tu cuerpo, no sabes su cuerpo y algo que no anda bien, es importante ir a consultar con tu médico porque algo tan pequeño como un dolorcito de cabeza te puede decir bastante en esa consulta. Así que gracias, doctor, por darnos esos consejos y cómo lo podemos buscar. Bueno, estamos en las redes sociales como Dr. Emilio Salazar, Facebook, Twitter, Instagram. Y por supuesto, si usted tiene síntomas, si tiene algo que no está bien, si está utilizando medicamentos para el dolor por mucho tiempo,
acérquese a la clínica, queremos platicar con usted, queremos conocerlo. Igual puede hacer sus preguntas en las redes sociales para poder ayudarle a encontrar la ruta más cercana a que pueda recuperar su salud. Muchísimas gracias, doctor Emilio Salazar, con nosotros. Lo esperamos la próxima semana, si Dios quiere también. El próximo jueves. El próximo jueves. Que Dios me les bendiga a todos. Un abrazo hasta el interior de sus hogares. Siga disfrutando de ese buen café. Gracias, doctor. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Ya venimos con más de Arriba, mi gente. Ya veo por ahí a nuestra psicóloga también, así que pendientes.